11:14 de la mañana, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este. Recibimos vía Zoom a Ana Laura Palombo. Ella es docente de la Universidad Católica Campus Punta del Este. Palombo, buen día, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. La temática a abordar son las dificultades en el aprendizaje, algo que parecería que Ujú. se da desde prácticamente la educación inicial hasta el nivel universitario. ¿Qué nos puede decir? En realidad sí, a ver, en este sentido lo que es bueno como identificar, digamos, es más allá de una dificultad de aprendizaje, lo que importa saber es cómo se va desarrollando el aprendizaje, ¿no? Y qué es lo esperable en los diferentes momentos evolutivos para que el desarrollo de los diferentes aprendizajes, sobre todo vinculados con los aprendizajes escolares, se den dentro de lo esperable. ¿Y qué pasa o qué hacer o cómo identificar cuando esto no es así? Es decir, en qué momento nosotros podemos detectar indicadores de riesgo que nos permitan actuar sobre todo, ¿no? Generar respuestas educativas adecuadas a esas necesidades en los momentos oportunos y en los momentos adecuados. Tenemos diferentes tipos de intervenciones. Podemos hacer intervenciones preventivas, intervenciones remediadoras, intervenciones que, dependiendo del momento evolutivo y de las características de las dificultades que se presenten, se pueden implementar. Pero lo cierto es que lo importante es entender el aprendizaje, entender que es una dificultad de aprendizaje y a partir de ahí generar una respuesta educativa adecuada a esas características de aprendizaje que hagan posible, sobre todo, que la calidad de los aprendizajes sea la mejor. Esta especialización, Palombo, ¿a quiénes está dirigida? Está dirigida justamente a docentes, fundamentalmente de inicial, de primaria, de secundaria, pero además para todas aquellos profesionales que están vinculados a la educación y que quieren profundizar en esta temática. Es decir, esto es parte de una maestría, en realidad, que tiene que ver con justamente neuropsicología del desarrollo del aprendizaje y tiene un tramo de posgrado en dificultades de aprendizaje. O sea que en realidad esto es un campo bastante más amplio, bastante más grande, donde en Punta del Este en realidad vamos a focalizar justamente en lo que tiene que ver con el tramo de posgrado en dificultades de aprendizaje, con la intención sobre todo de poder, bueno, generar un punto, digamos, de encuentro y un punto de referencia, digamos, para estudiar, saber, conocer. ¿De qué hablamos cuando hablamos de dificultades de aprendizaje? En la región, digamos, ¿no? O sea, no solamente que esto quede muy supeditado a lo que es Montevideo, sino en realidad empezar a pensar que esto necesitamos abrirlo a todo el país como para conocerlo más, profundizar más, entender más y poder dar respuestas en ese sentido en todos los ámbitos, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea y el objetivo. Cuando hablamos de temas educativos, por lo general caemos siempre en el mismo territorio de decir que las situaciones sociales, económicas, indudablemente condicionan la posibilidad o la capacidad del aprendizaje. En las dificultades del aprendizaje, ¿hay alguna asociación con el nivel socioeconómico de los estudiantes? Bueno, en realidad ahí, a ver, nosotros, y lo sabemos por los datos que tenemos, ¿no? O sea, los datos de los estudios y de las evaluaciones nacionales e internacionales nos dicen que en nuestro país la incidencia del contexto socioeconómico-cultural es muy grande, digamos, ¿no? En lo que tiene que ver con los resultados de aprendizaje. En este sentido, lo que es bueno es como diferenciar si estamos hablando de una dificultad primaria o de una dificultad secundaria, porque entonces ahí sí estamos hablando de una dificultad, es decir, estamos hablando de un sujeto al que le cuesta aprender, pero la causa que genera esa dificultad para aprender es distinta, y al ser una causa distinta, la intervención también necesariamente debe ser distinta, y sobre todo el pronóstico es diferente también. Entonces, por eso es tan importante poder identificar y poder definir exactamente qué tipo de dificultad tiene ese niño o ese adolescente que está aprendiendo en este momento para poder justamente definir qué es lo mejor, porque es como Claro. les digo, en realidad si nosotros estamos hablando ya de cuestiones sociales, económicas y demás, estaríamos dentro de lo que podemos pensar en dificultades secundarias que inciden en el proceso de aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de una dificultad primaria, estamos hablando de alteraciones que tienen que ver con la estructura del sujeto y que independientemente del contexto en donde esté, va a presentar esas dificultades para aprender. Sobre todo un disléxico, por ejemplo, va a tener dificultades para leer y va a tener dificultades para escribir,
independientemente del contexto en donde esté. Entonces, es distinto esto a aquellas situaciones que tienen que ver con cuestiones más sociales, culturales, contextuales, de estimulación, que también van a incidir en el aprendizaje, pero que claramente la causa es diferente. Recién lo decía claramente, ¿no? Es clave la detección de la dificultad del aprendizaje. Ahora, ¿qué herramientas utilizan los docentes para detectar la dificultad del aprendizaje? ¿Cómo hacen para darse cuenta y diferenciarlo de otra cuestión? En realidad los docentes en esto son realmente, generan y tienen un conocimiento tan profundo y tan cercano de cada uno de los alumnos que tienen, que realmente cuando un docente te dice, acá hay algo que me preocupa, sin duda es porque hay algo que no está dentro de lo que es esperable. En general, ¿qué es lo que sucede? Lo que empieza a aparecer es que hay un desfasaje entre lo que es esperable que ese niño vaya aprendiendo para la edad y para el grado que cursa y lo que efectivamente va logrando aprender. Entonces tenemos una discrepancia, digamos, entre una cosa y la otra que necesitamos identificar la causa. ¿Por qué es que esto no es así? A veces son estos chines que uno dice, es riquísimo, es inteligentísimo, a nivel de la oralidad es impresionante, ahora cuando lo ves escribir parece otro niño, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué pasa cuando esto no funciona armónicamente? ¿Qué pasa cuando hay ciertas disarmonías, digamos, en ese rendimiento? ¿A qué lo podemos atribuir? ¿Qué me lo puede explicar? Y ahí empezamos como a pensar, bueno, puede ser una dificultad de aprendizaje, puede ser alguna otra causa que interfiere en el aprendizaje. Ahí empezamos a pensar, pero la primera que lo detecta en general es la maestra, es el docente. Qué difícil, ¿no? Porque además, acaba de señalar otra vez, pueden ser distintas razones, ¿no? A ver, dificultad de aprendizaje, ¿por qué? Porque capaz que es una mente brillante, pero tiene unas Exacto, carencias alimenticias brutales o unas carencias exacto, afectivas enormes o algún trauma exacto, que le bloquea exacto, ese talento del conocimiento y no exacto. necesariamente es un problema cognitivo, de repente es un problema de otra índole. Exactamente, Hay que hacer un exacto. diagnóstico muy detallado. ¿Y qué pasa una vez que se detecta la dificultad de aprendizaje en el estudiante? ¿Cómo se le acompaña? ¿Cómo se le enseña? Ese es el gran desafío que tenemos y que tenemos como sociedad, digamos, ¿no? Esto ya no es solamente una cuestión para ese propio alumno, sino que en realidad el punto acá es, bueno, a veces ese primer paso de saber qué hay y qué pasa es el más difícil. El punto ahí es, una vez que sé y que de alguna manera entiendo que a este alumno o que a mi hijo o que de alguna manera tiene esto, ahí tenemos que empezar a pensar, muy bien, ¿qué respuesta educativa nosotros podemos generar a nivel institucional para atender esas características de aprendizaje y cuidar que la curva de aprendizaje siga siendo ascendente? Ese es el gran desafío que tenemos, que es posible, se puede hacer. Tenemos que saber cuál es el punto de partida, tenemos que saber cuáles son las características de aprendizaje y a partir de ahí estudiar, y que es lo que nosotros siempre hacemos mucho foco y por eso desde el punto de vista de la formación nos parece tan importante, desde la evidencia, ¿no? O sea, desde las investigaciones, desde el trabajo que se ha hecho a nivel mundial en esta área, que es mucho, bueno, ¿qué es de todo esto lo que de alguna manera funciona y sirve para tratar las dificultades de aprendizaje? ¿Cómo eso lo podemos contextualizar al entorno en el que estamos? Y a partir de ahí construir un dispositivo adecuado para pensar en la respuesta educativa más certera a la situación de este alumno. Evidentemente que las dificultades de aprendizaje en la educación nos deben preocupar, sea que se trata de 10 personas o de un universo de 100.000 personas, pero es un problema grave que tenemos en Uruguay, digo que eso ya responde a temas estructurales de mecanismos de enseñanza, contenido de los programas, etcétera. Tenemos una dificultad importante, o sea, nos encontramos con mucha dificultad de aprendizaje en el estudiantado. A ver, si nosotros nos vamos a lo que son los datos, digamos de incidencia, una dificultad de aprendizaje primaria, o sea, esto que decimos, ¿no? O sea, una dificultad, una dislexia, una discalculia, o sea, dificultades que las llamamos específicas o primarias, tiene una incidencia del 5%, 5 o 6% aproximadamente. Sin embargo, si nosotros hacemos evaluaciones más, sabemos que tenemos una mayor cantidad de alumnos que tienen un rendimiento afectado, que no es lo mismo que decir que tienen dificultades de aprendizaje. O sea,
que haya un rendimiento descendido o una dificultad de aprendizaje es distinto, ¿verdad? ¿Por qué? Por esto que decíamos, porque la causa, digamos, que lo genera puede ser diferente y por lo tanto el pronóstico también distinto. Es cierto que nosotros tenemos, hoy por hoy, los datos nos lo dicen, que tenemos que ocuparnos de lo que son la calidad de los aprendizajes y tenemos que generar mejoras en los rendimientos escolares, pero no por el rendimiento en sí mismo, sino porque tenemos que generar la mejora en el proceso de aprendizaje que el alumno hace. Y eso tiene múltiples variables. Tiene una variable que tiene que ver con lo instruccional, con lo contextual, con lo familiar, o sea, con la institución educativa en sí. O sea, realmente ahí las variables que empiezan a aparecer son muchas y como decíamos, en nuestro país lo contextual es muy importante, ¿no? El acompañamiento familiar y el acompañamiento sobre todo en el entendimiento del proceso de aprendizaje y cómo podemos estimular y desarrollar también desde casa los aprendizajes, no solo desde lo escolar, ¿no? En este trabajo conjunto. O sea que yo diría que tenemos hoy un problema en el cual sí, sin duda tenemos que mejorar la calidad de los aprendizajes en general, atendiendo todas las variables que inciden en el proceso de aprendizaje, que son intrínsecas y extrínsecas. Evidentemente, una vez más, queda al descubierto de que hay una necesidad brutal de reformar algunas cosas vinculadas a la educación en el tema de los procesos de aprendizaje, etcétera. Ahora, ¿qué nos puede decir de la etapa de la vida o de la carrera del estudiante en la que se detecta la dificultad de aprendizaje? Porque puede ser que se detecte a edades tempranas, en edad de educación inicial o escolar, y puede ser que se dé a nivel universitario, que recién ahí se detecte, o ya a esa altura no es factible que se dé una dificultad de aprendizaje. En realidad, cuando nosotros hablamos de dificultades primarias, como decíamos, dificultades específicas, son evolutivas. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad hay elementos como luces amarillas, digamos, que se van prendiendo en toda la trayectoria escolar. O sea, hay cosas que nosotros podemos ir detectando desde educación inicial que vemos que de alguna manera pueden actuar como predictores. Al mismo tiempo, cuando tenemos dispositivos, digamos, de seguimiento y sobre todo de intervención oportuna en educación inicial, en primaria y demás, sobre todo, por ejemplo, con medidas de ciertos procesos, ¿no? Es decir, en inicial todo lo que tiene que ver con el lenguaje oral y los aspectos motrices son claves. Entonces, cuando nosotros hacemos, bueno, una medición de esos aspectos, vemos en qué situación están los chiquilines y a partir de ahí generamos respuestas que puedan mejorar esos aprendizajes en caso que sea necesario. Cuando nos encontramos con chiquitos que son resistentes, digamos, a esas intervenciones que se hacen, son estas primeras luces que uno ve para decir, bueno, son chiquitos que tenemos que ir mirando y que tenemos que ir siguiendo durante su trayectoria para ver qué es lo que pasa con estos datos que nos están dando al principio. Lo mismo Claro. sucede en primaria. ¿Qué hacemos? ¿O cuándo en realidad, en general, se diagnostican dificultades específicas en lectura, en escritura, en matemática? En general, cuando se ha terminado la apropiación, digamos, la enseñanza específica de leer y escribir. Por eso habitualmente es a partir de tercer año de escuela que se hace el diagnóstico. Pero esto es bien importante y me parece importante resaltarlo. O sea, podemos ver y podemos hacer cosas antes. O sea, no tenemos que esperar a tercera escuela para hacer cosas. Eso es lo importante. Tenemos que intervenir lo más tempranamente posible, porque cuanto más tempranamente posible intervengamos, mejores resultados tenemos. Entonces, sí nos podemos encontrar con chiquilines que tienen muy buena capacidad y muy buenos recursos cognitivos y que entonces van como compensando naturalmente aquellas dificultades que van presentando, pero que llega un momento en el cual la exigencia o el nivel de, por ejemplo, de lectura es tal que ahí empiezan a ver que les cuesta más. Y eso a veces no ocurre o queda, digamos, disimulado en primaria, y a veces sí nos ha pasado de encontrarnos con que los diagnósticos se hacen en secundaria, o a veces por distintas razones no se habló, no se pidió, no se pudo hacer. O sea que sí, a veces nos pasa que también en secundaria tenemos diagnósticos que surgen, digamos, de dificultades de aprendizaje. Queda clarísimo con su explicación que la importancia de detectar esas luces amarillas, ¿no? Que para eso es Exactamente. fundamental el docente, la maestra, el maestro, el profesor o quien sea, y también en casa, Exacto. ¿no? Estar muy atentos a lo que es Exacto. la tarea y el desarrollo de nuestros hijos. ¿Las dificultades de aprendizaje son irreversibles o no? ¿Hay algún caso que sea irreversible o siempre son reversibles?
Las primarias, las que llamamos dificultades de aprendizaje primarias, o sea, que involucran, es una alteración del sistema nervioso central, entonces claramente son parcial o totalmente irreversibles. Sí, lo que sí generamos son estrategias compensatorias, digamos. Entonces, el que es disléxico, digamos, va a ser disléxico siempre, toda la vida. Lo que sí va a pasar es que va a ir generando formas de leer, escribir y demás que le van a permitir, por supuesto, un desarrollo que no le va a impedir ningún tipo de desarrollo profesional o en su vida cotidiana, ¿verdad? O sea, estas cosas con una intervención adecuada son posibles de generar estas compensaciones. Ahora, esto es cuando hablamos de las dificultades primarias. Cuando son secundarias, tenemos que ver secundarias a qué. Y ahí sí tenemos más o menos posibilidades y probabilidades de revertir situaciones de rezago en los aprendizajes, pero eso depende de a qué atribuimos o no la dificultad de aprendizaje. Está clarísimo. Le quería preguntar de la avidez de los docentes, ¿no? De hacer este posgrado, de hacer esta especialización, Sí. porque se me ocurre que deben estar ávidos en función de que también va a redundar en una mejor calidad de las clases que van a dar y de lo que le pueden brindar a los alumnos. Bueno, esa es la idea. Nosotros en el programa que establecemos justamente lo que nos importa es trabajar sobre esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué significa el aprendizaje? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de dificultades de aprendizaje? Y la idea es esta, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo le enseño a un alumno que tiene una dificultad de aprendizaje? Eso es básicamente el punto de la formación, ¿no? Es decir, tengo alumnos que tienen dificultades de aprendizaje, ¿cómo les enseño? ¿Cómo aprenden? Y por lo tanto, ¿qué recursos puedo yo implementar pedagógico-didácticos para generar buenos aprendizajes? Tanto a nivel de aula como a nivel de intervenciones más individuales o puntuales. O sea, esto no es solamente a nivel institucional de aula, pero sí claramente la formación apunta a justamente complementar la formación del docente, jerarquizando su rol del docente como enseñante, justamente para poder decir, bueno, le enseño a un alumno que tiene una dislexia, le enseño a un alumno que tiene un trastorno del desarrollo, le enseño, o sea, ¿cómo hago para enseñar y para generar aprendizajes en todos los alumnos? ¿No? O sea, basándonos y partiendo de que todos los alumnos pueden aprender. Qué interesante, realmente. Esta especialización, este taller va a ser pasado mañana, viernes 22, a las 6:30 de la tarde, allí en el campus Punta del Este. Exactamente, nosotros en realidad el lanzamiento del posgrado, digamos, es justamente el viernes, vamos a hacer una charla justamente que de lo que se trata es esto, ¿no? Dificultades de aprendizaje o dificultades de enseñanza. Como una forma un poco de encuadrar, digamos, el tipo de programa que nosotros tenemos, lo vamos a hacer junto con el doctor Ariel Cuadro, vamos a estar los dos ahí, y la idea es, bueno, a partir de ahí después presentar cuál es la estructura del programa, cómo está armado, cuáles los diferentes cursos que se tienen y cómo se van desarrollando durante todo el año. Doctora Ana Laura Palombo, le quiero agradecer mucho por su tiempo, muy interesante, porque además todo lo que tenga que ver con la educación y la formación de nuestros docentes que van a redundar en mejor enseñanza y educación para nuestros jóvenes, siempre es bienvenido y siempre son buenas noticias. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, esperemos que sí, que esto sea bien recibido por allí. Es realmente para nosotros un gran gusto y un gran placer poder implementar este programa en Punta del Este. Muchas Muchísimas gracias, gracias. que le vaya muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, señores y señores, clarísimo, ¿no? 22 de abril, 18:30 horas, Campus Punta del Este de la Universidad Católica, que queda allí en la avenida Roosevelt, frente al shopping, para que todos sepan la referencia. Es el lanzamiento de esta especialización que tiene que ver con las dificultades en el aprendizaje. Yo diría que es un problema con el que se convive, ¿no? A todo nivel de la educación. 11:33 de la mañana, hacemos la pausa y volvemos.